Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, y hoy conocemos la nueva temporada de encuentros y de conferencias organizados por la Asociación Cultural Héroes de Cavite en Albacete. Actividades que incluyen, pues miren, desde conferencias a eventos con un enfoque, sin duda, en la hispanidad y las figuras históricas, ¿no? Entre los eventos más destacados, pues tenemos diferentes conferencias, como la de Jorge Luis García Ruiz, que es historiador, escritor e investigador histórico, del Atlántico al Pacífico, la herencia hispana. Tenemos también a Juan Latino como primer catedrático negro de Europa dentro de ese ciclo de conferencias, con citas muy destacadas como el miércoles 9 de octubre. Tenemos además jornadas, bueno, muchísimas actividades, y de todo ello vamos a hablar con Pedro Vicente Rodríguez Moreno de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, muchísimas gracias y es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, además que es un festival por la hispanidad también que se va a celebrar muy próximos a ese 12 de octubre, precisamente, sí, coincidiendo. Por lo tanto, Pedro Vicente, cuéntanos un poco de Héroes de Cavite, de esta asociación cultural, de este inicio de nueva temporada de conferencias que vamos a encontrar. Cuéntanos. Muy bien, la Asociación Cultural de Héroes de Cavite surge hace unos años en Cartagena con el sentimiento de unir a los pueblos hispanos en nuestros valores y en nuestra historia común y compartida. Y de ahí pues se extendió a toda España y a todo el mundo, porque tenemos también delegaciones en Filipinas, por ejemplo, que ahí tenemos una actividad como enseñar español a los filipinos, y también aquí en nuestra geografía tenemos más de 28 grupos activos coordinando actividades como estas conferencias, que principalmente este año tenemos un congreso en Cartagena, Hispanidad Cartagena 2024, enfocado también a lo cultural y abrir caminos en lo económico, con cámaras de comercio. Y en concreto en Albacete, con motivo del Día de la Hispanidad, hemos pensado una agenda amplia con varios formatos. El principal, las conferencias, como por ejemplo la de Jorge Luis García Ruiz, del Atlántico al Pacífico, la herencia hispana en los Estados Unidos, que nos desarrolla el tema mejor Jorge Luis García. Luego también tenemos otra conferencia con César Pérez Guevara sobre Juan Latino, primer catedrático negro en Europa, que es un personaje que no se conoce de la historia de España, y estamos hablando del siglo XVI, de 1500. Este personaje desarrolló su carrera como catedrático. Conferencias que se realizan todas y se desarrollan en el Casino Primitivo de Albacete. Por ejemplo, coincide que el miércoles 9 de octubre a las 5:30 tenemos la conferencia de César Simón Pérez Guevara, que es abogado e historiador, que hablará de Juan Latino. Y luego el miércoles 9 de octubre, pero a las 7:30, tendremos la del Atlántico al Pacífico, ¿verdad? Sí, el miércoles 9 de octubre a las 5:30 la conferencia sobre Juan Latino, y a las 7:30 la conferencia sobre la herencia hispana de Estados Unidos con Jorge Luis García. Y luego el día jueves 10 tenemos un festival por la hispanidad, que aquí lo que queremos mostrar es esa cultura compartida de la música, del cante, del baile y de la poesía, en lo que colabora la Casa de Andalucía de Albacete, la Asociación Cultural de los Incas también, y luego pues también tenemos colaboradores en la conferencia de Jorge Luis García. Pues tenemos a Librería El Maestro y a Vinos Vega Tolosa, que nos apoyan en estos actos. Y luego, esto es en el jueves 10, el Festival por la Hispanidad, en el Museo Municipal, en el antiguo Ayuntamiento, en el Altozano. Y luego tenemos también el día 13 de octubre, tenemos la conferencia de Hablando con España con Alfonso Borrego y Jorge Carrera, de la Asociación Camino Real de Tierra Adentro de Texas y de México, en lo que nos tratan desde su perspectiva personal esa herencia hispana más profundamente.
Bueno, vamos a saludar a Jorge Luis García Ruiz, que es doctor en estudios de mundo antiguo por la Universidad Complutense, arqueólogo e historiador, pero sobre todo lo que es investigador de la historia española en Norteamérica. Español y madrileño de nacimiento, profesor en Texas y reside en Estados Unidos, donde ahí está desarrollando su carrera en los últimos 10 años. Jorge Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, cuéntanos porque el miércoles 9 de octubre vamos a poder verte y escucharte a las 7:30 de la tarde en Albacete, en el Casino Primitivo. ¿En qué va a estar basada esta conferencia del Atlántico al Pacífico? Cuéntanos. Sí, pues esta conferencia lo que trata es del patrimonio español, hispano, que queda en los Estados Unidos de América. Y como sabes, pues durante los últimos 200 años ha estado en peligro y sigue en peligro de extinción porque están tratando de todas las maneras posibles de borrarlo. Y entonces, pues estos son los viajes que yo he realizado de investigación a lo largo de todo el país y están basados en el material que uno va recabando por de vídeos, de fotografías. Es una conferencia muy visual, no hay ni una sola letra en las diapositivas, es todo imagen. Y pues les voy explicando poquito a poco, paso a paso, el patrimonio que queda y la situación en la que está. Qué importante, ¿verdad? El poder hablar de la cultura hispana, de poner en primera línea, ¿no?, todo lo que es nuestra historia. Uh-huh. Sí, es que, como digo, está, por lo menos en el norte, está en continuo ataque y entonces casi hay que hacer un catálogo para que eso, que en algún momento seguramente se perderá, porque hay topónimos mismamente que van cambiando de nombre porque, pues, haciendo referencia a lo mejor a un difuso pasado indígena, pues hay pueblos que los están poniendo con el nombre que tenían en origen. Hay otros que tenían una fundación española y de la misma forma están cambiando el nombre. Son cuanto a los topónimos. Si nos referimos a las estatuas, pues ya sabéis, ya conocéis que las están derribando por todo el país. Y otra serie de patrimonio, como pueda ser las misiones en la California, pues ahora hay una tendencia y es defender que son mexicanas y no son españolas. Entonces, de alguna forma hay que registrar todo eso y en eso estoy trabajando últimamente. Jorge, yo creo que Pedro Vicente te querrá hacer alguna pregunta, alguna cuestión relacionada con lo que va a hablar en su conferencia. Pedro Vicente, ¿qué le decimos a Jorge? Sí, me gustaría tratar las figuras en los presidios y demás de los frailes, de los soldados que acompañaban a esos frailes y un poco la forma, el trato humano que se tenía con la población indígena por parte de los españoles y de los que estaban ahí destinados y cómo se articulaba esos espacios. Bueno, junto con la conferencia presento el libro Presidio, que es el último trabajo que yo he realizado. Uh-huh. Está hecho en torno a unos 200 documentos. No he utilizado para nada lo que son fuentes secundarias, o sea, lo que venimos a entender como lo que dicen otros autores. Esto está basado únicamente en los documentos originales. El libro tiene una narrativa sencilla que la puede leer cualquiera, no es un libro de historia al uso muy complicado, muy técnico, y entonces pues es casi es un libro de historia escrito como una novela. Son los propios protagonistas de la historia los que nos están contando esa narrativa y pues está basado, el libro se llama Presidio y está basado precisamente en esa acción de conquista poblacional que emprendieron los españoles en Norteamérica, basada en misiones y presidios. Lo que se hacía era establecer una serie de misiones que básicamente funcionaban como cualquier otro pueblo de la península. Se les denomina misiones porque había un fraile educando a los indios en la vida española y ya eso se llama misiones, pero también había pueblos y estos pueblos pues los indios gozaban de libertad para elegir su corporación municipal, al igual que cualquier otro pueblo de la península. Y entonces pues esto se establecía en un territorio que normalmente pues ya estaba habitado evidentemente por otras naciones indias mucho más agresivas
que atacaban continuamente estas misiones y estos pueblos. Entonces, pues había que dotarles de una seguridad, y ahí entraban los presidios, los soldados presidiales que defendían la frontera de indios agresivos, principalmente apaches. Y de eso trata el libro. Es ese el patrimonio que queda en los Estados Unidos, y la conferencia pues va en torno a eso, al patrimonio relacionado con misiones y presidios. Esta es la segunda edición ampliada ya de Presidio, en la que vamos a encontrar documentos que no son tan conocidos como otros tipos de publicaciones que se han hecho hasta el día de hoy, ¿verdad, Jorge? Sí, normalmente, esto lo verán en la presentación, normalmente lo que se está haciendo es centrarnos en 3 o 4 figuras históricas, pero el listado es enorme, hay miles de españoles que tienen tanta importancia como lo que digo, estos 3 o 4 que están en boca de todos y en todas las publicaciones, y hay que desvelar un poco, el objetivo principal es desvelar que la generalidad fue muy buena para América, y los ataques pues están recibiendo únicamente en torno a las excepcionalidades, a 3 o 4 garbanzos negros que tenemos, que hay que sacarlos a la luz, y con esto pues eximir de responsabilidades al conjunto de España. Esto va en relación con lo que está pidiendo la presidenta entrante y el presidente saliente de México, que se pida perdón. Evidentemente es un absurdo. Bueno, Pedro Vicente, además vamos a tener ese festival por la hispanidad el 10 de octubre, que incluye esos recitales de poesía, música, danza, raíces culturales, que a través de la música, ¿verdad?, y de todo este tipo de artes podemos conocer mucho también de nuestra historia. Un poquito antes de Jorge Luis, que estamos hablando con él esta mañana, tendremos a César Simón a las 5:30 de la tarde con esa conferencia sobre Juan Latino, el primer catedrático de origen africano en Europa, que rompió barreras en el siglo XVI y que dejó un legado más que significativo en la historia intelectual de España. Contar la historia es fundamental. Creo que para eso está Héroes de Cavite. Muy importante la iniciativa que lleváis ya. ¿Cuánto tiempo? Llevamos ya aproximadamente 4 años. Empezamos desarrollando nuestra actividad justo antes de la pandemia, y entonces el desarrollo que hicimos también mucho estaba enfocado pues con reuniones a través de internet y demás, y eso nos posibilitó también tomar contacto con asociaciones tipo México Hispano, de reciente incorporación, y con Dionisio Inca Yupanqui de Perú, que desde ese lado del Atlántico acá tenían la misma iniciativa de unir, de compartir. Y uno de esos ejemplos está pues en cosas tan sencillas como la música, el baile, el cante. Esas relaciones humanas es lo que paradigmáticamente tiene la hispanidad. Ese trato personal desde la diferencia, el compartir. Y aquí pues tenemos un ejemplo. Pues tenemos a la Casa de Andalucía para bailar sevillanas y demás, y a los incas de Perú para bailar marismeñas norteñas y cantar y recitar poesía de César Vallejo, de Calderón de la Barca, y ver cómo esas cosas, cómo esos dos mundos dispares, pero a la vez tienen esa tendencia de compartir, de pasarlo bien y de estar a gusto. Bueno, si quieren saber más sobre la actividad de Héroes de Cavite, tienen su página web, héroesdecavite.es, y ahí ponen próximos eventos, y desde este día 7 que tienen actividades, pueden ver las más cercanas, las de Albacete, con todo lujo de detalles para poder saber. Todo es entrada gratuita, ¿verdad, Pedro Sí, Vicente? todo es entrada gratuita. Pues muchísimas gracias a los dos. Jorge Luis García, historiador, escritor e investigador histórico. Nos vemos el miércoles, 7:30, Casino Primitivo. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Un saludo. Y a ti, Pedro Vicente, ¿con qué mensaje nos vamos? Pues muchas gracias. Y el mensaje es sobre todo de unir culturas y de hermanamiento, y a disfrutar de la vida, que son 4 días. Eso, con eso nos quedamos. No se muevan más cosas en el radio. Ask all the questions in your